¿Qué tal? Por aquí les habla y les saluda Sin Mentiras. Gracias por estar con nosotros una vez más. Les voy a hacer una pregunta a todos los amigos que nos siguen desde América Latina, el Caribe y el mundo. La pregunta es sencilla para dar introducción a este video. ¿Cómo, escúchese bien, en su país o lo que usted ha escuchado, ha leído o ha visto, en el país donde usted está, apoyan a los atletas olímpicos o a los atletas de alta competencia? Te hago la pregunta porque nosotros acabamos de ver un acto entre el presidente de la República de Venezuela y los atletas que regresaron escoltados por Sukhoi, por los aviones caza Sukhoi en Venezuela. Regresaron hace pocos días. Y el gobierno de Venezuela hizo dos regalos que ha sorprendido a mucha gente en América Latina. Uno, un vehículo 0 kilómetros, como dicen acá en nuestro país, de paquete, nuevo, regalado, gratis. Y el otro, una vivienda. No a todos los 47 atletas, a los más destacados. Ahora, aquí dieron carro, vehículo y vivienda. Pero esto tiene también un doble filo. Porque si vemos en el pasado a atletas destacados que le hicieron promesas, se las incumplieron. Y si vamos un poco más allá, a atletas, glorias deportivas que también elevaron el gentilicio, la bandera y el nombre de Venezuela, andan prácticamente en la indigencia, abandonado contradictoriamente por un gobierno que dice ser socialista. Aquí, ahorita, en estos Juegos de Tokio, hubo muchas denuncias de atletas venezolanos que se quejaron o dejaron por allí filtrar quejas de logística, de apoyo, de participación, de coherencia, de metodología, de lo que sea. No fueron las quejas mayoritarias, pero las hubo. Ahora el gobierno, tratando de disminuir el impacto de estas críticas y desviarlas, hace este tipo de actos. Y presenta además el Plan Sueño Olímpico París, que es la sede para los Juegos Olímpicos 2024. Entonces, esto tiene un componente eminentemente político. Estos actos, que si bien el gobierno de Venezuela da apoyos a atletas, hay quejas, hay manifestaciones, no solamente de los atletas, sino de entrenadores, de cuerpos técnicos, cuerpos directivos, y no se han corregido porque no es la primera vez. Antes de Maduro, antes con Chávez y antes de Chávez, ha pasado esto en Venezuela. Pero un gobierno que se montó para corregir todos esos entuertos no lo ha hecho, sino que muchas veces lo ha magnificado. Y ahí va mi crítica. Entonces, pavonearse políticamente en un país polarizado, eso tiene su rédito. Y lo que hace Maduro es precisamente eso, pavonearse, sacarle oro a estas participaciones, políticamente hablando. Más allá de la demagogia. Eso es perfectamente entendible en un país polarizado, pero yo como ciudadano venezolano siempre voy a apostar para que estas cosas no se utilicen desde el punto de vista de la cera política, sino que más bien se normalicen, que los atletas, sea el gobierno que sea, obtengan sus beneficios sociales por participar, porque recuerden que la vida de un atleta es sumamente dura y más de alta competencia. Es un trabajo extenuante de hasta de 12, 14 horas diarias, como la que tiene la mayoría de los
Más de 14 millones de venezolanos activamente para trabajar. Es un trabajo, pues, con la diferencia de que ellos van a exponer nuestra bandera, nuestro orgullo, nuestro país, nuestro gentilicio, y necesitan un patrocinio especial por circunstancias especiales. Entonces, estas cosas que se hacen ver como extraordinarias tienen que ser normalizadas en un país que tiene 20 años gobernando por unos gobiernos que dicen ser socialistas. Y ahí es donde voy. Sacarle punta a todas estas cosas políticamente, a mí no me gusta. Pero en un país polarizado, bueno, se entiende. ¿Y cuándo vamos a normalizar un país polarizado? Bueno, en el día y en el momento en que ustedes comiencen a hacerse estas preguntas que yo me estoy haciendo y comiencen a ser cada día más críticos con gobierno y con oposición. Ese va a ser el momento. Dejo el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.